Una desaparición misteriosa. De Catherine Louise Pirkis. La muchacha desaparecida, es joven, bonita, sin amigos y extranjera, dice usted, y ha desaparecido tan completamente, como si la tierra se la hubiera tragado, dijo la señorita Brooke, resumiendo los hechos que el señor Dyer le había estado contando. Ahora, ¿me puede decir por qué se dejaron pasar 2 días, antes de comunicar su desaparición a la policía? La señora Druce, la dama para quien Lucy Cunier trabajaba como secretaria, respondió el señor Dyer, al principio se tomó el asunto con mucha calma. Dijo que estaba segura de que la joven le escribiría en un par de días, explicándole su extraordinaria conducta. El mayor Druce, su hijo, el caballero que vino a verme esta mañana, estaba fuera de casa, de viaje, cuando la muchacha desapareció. Sin embargo, inmediatamente después de su regreso, comunicó todos los detalles a la policía. No parece que en Scotland Yard hayan acogido el caso con mucho entusiasmo, comentó Loveday. No, prácticamente lo dejaron pasar, repuso Dyer. Aconsejaron al mayor Druce que dejara el asunto en mis manos, alegando que lo consideraban un caso de investigación privada, no policial. Me pregunto qué les hizo llegar a esa conclusión, dijo Loveday. Creo que puedo decírselo, señorita Brooke, aunque el mayor parecía bastante perdido al respecto. Parece que tenía una fotografía de la joven desaparecida, que guardaba en un cajón de su escritorio. Por cierto, creo que el joven está bastante enamorado de esta señorita Cunier, a pesar de su compromiso con otra dama. Bueno. Naturalmente, pensó que este retrato sería muy útil para ayudar a encontrar a la joven, y lo buscó en su cajón, con la intención de llevárselo a Scotland Yard. Para su asombro, sin embargo, no lo encontró por ninguna parte, y aunque de inmediato inició una búsqueda rigurosa, e interrogó a su madre y a los sirvientes sobre el asunto, todo fue en vano. Loveday pensó por un momento. Bueno, claro, dijo al cabo de un rato. Esa fotografía debe haber sido robada por alguien de la casa, y por supuesto, ese alguien debe saber más del asunto, de lo que se atreve a admitir. Muy probablemente, tiene algún interés en obstaculizar la búsqueda de la joven. Al mismo tiempo, sin embargo, este hecho no descarta en absoluto la posibilidad de que un crimen, y uno muy negro, esté detrás de la desaparición de la señorita Cunier. El propio mayor Druce parece convencido de que se ha cometido algún tipo de delito, y se ha mostrado muy emocionado, y un poco confundido, en sus declaraciones. ¿Qué clase de mujer es la madre del mayor?, preguntó Loveday. ¿La señora Druce? Es un personaje bastante conocido en ciertos círculos. Su esposo falleció hace unos 10 años, y desde entonces se ha convertido en promotora y propagandista de todo tipo de ideas benéficas, aunque en ocasiones algo visionarias. Su casa es un punto de encuentro para los fanáticos de todo tipo. Sin embargo, la última moda parece haber dejado de lado todas las demás. Es un plan para aliviar las condiciones de vida de nuestras hermanas en Oriente, así lo describe en su folleto. Esta misión, a la que ha dado el nombre de Misión Aren, ha reunido a su alrededor a varios potentados turcos y egipcios, residentes o de visita en Londres. Así, incidentalmente, ha propiciado el compromiso de su hijo, el mayor Druce, con la princesa Dula Bey. Esta princesa, una bella y rica heredera, aunque de ascendencia turca, se crió bajo la influencia europea en el Cairo. ¿Se sabe algo de los antecedentes de la señorita Cunier?, inquirió la señorita Brooke. Muy poco. Llegó a la señora Druce a través de una tal Lady Gwyn, quien la había traído a Inglaterra, desde un orfanato para hijas de joyeros y relojeros en Echalets, Ginebra. Lady Gwyn pretendía convertirla en institutriz de sus hijos pequeños, pero al ver que la belleza de la joven había atraído la atención de su esposo, se lo pensó mejor. Entonces, le sugirió a la señora Druce que la señorita Cunier podría serle útil, para gestionar su correspondencia con el extranjero. En consecuencia, la señora Druce contrató a la joven como su secretaria, y parece, en general, haberle cogido cariño a la joven, y haber mantenido una relación amistosa y agradable con ella.
Me pregunto si la princesa Dulabey se llevaba igual de bien con la joven suiza, cuando vio, como sin duda vio, la atención que la señorita Cunier recibía del mayor. ¿Piensa el mayor Drus que la princesa pueda estar implicada en la desaparición de la joven suiza?, preguntó Loveday. No, las sospechas del mayor no apuntan en esa dirección, contestó el señor Dyer. A pesar de que le sonsaqué, mediante un juicioso interrogatorio, que la princesa es muy celosa, y tiene un temperamento violento, al parecer, en ocasiones le ha hecho la vida imposible por ese motivo. Sus sospechas se centran únicamente en un tal Hafiz Qasimi, hijo del banquero turco-egipcio del mismo nombre. Fue en casa de estos Qasimi, donde el mayor conoció a la princesa, y afirma que ella y el joven Qasimi son como hermanos. Dice que este joven ha estado viviendo en la casa de su madre durante las últimas 3 semanas, de hecho, desde que la princesa vino a casa de la señora Drus, para iniciarse en los misterios de la vida familiar inglesa. Hafiz Qasimi, según el relato del mayor, se enamoró perdidamente de la joven suiza, casi a primera vista, y la acosó con sus atenciones. Uno difícilmente podría esperar que una princesa con sangre oriental en sus venas fuera una espectadora silenciosa y pasiva ante semejante drama de amores cruzados, comentó Loveday. Cierto, pero el mayor no piensa que la princesa esté implicada en la desaparición de la señorita Cunier. Sus sospechas se centran en otra persona. Según él, el joven Qasimi es un tipo intrigante, y me ruega que concentre toda mi atención en él. Dice que Qasimi ha robado la fotografía. Sospecha que Qasimi ha sacado a la chica de la casa con algún pretexto, quizá también del país, y sugiere que sería mejor comunicarse con la policía de El Cairo lo antes posible. Y ni siquiera se le ha pasado por la cabeza que su princesa pudiera tener algo que ver en semejante complot, exclamó la señorita Brooke. Aparentemente no. Creo haberle dicho que la señorita Cunier no se había llevado ningún equipaje, ni siquiera un bolso de mano. Nada, salvo su abrigo y su sombrero, ha desaparecido de su armario. Su escritorio, y de hecho, todas sus cajas y cajones, han sido abiertos y registrados, pero no se ha encontrado ninguna carta ni papel que arroje luz sobre sus movimientos. ¿A qué hora del día se supone que la joven salió de la casa? Nadie puede asegurarlo. Se cree que fue en la tarde del 2 de este mes, hace una semana. Era uno de los días de mayor recepción de la señora Drus, y con tanta gente entrando y saliendo, una señorita que saliera de la casa pasaría fácilmente desapercibida. Supongo, dijo Loveday, tras un momento de pausa, que esta princesa Dulabey tiene una historia interesante. No es frecuente encontrar una princesa turca en Londres. Sí, tiene una historia. Está apenas relacionada con la dinastía reinante en Turquía, y me atrevo a decir que su condición de princesa se ha aprovechado al máximo. Aún así, ha tenido una carrera excepcional para una dama oriental. Quedó huérfana a temprana edad, y sus parientes la confiaron a la tutela del señor Qasimi, padre del joven Hafiz. Los Qasimi, padre e hijo, parecen ser muy avanzados y europeos en sus ideas, y ellos la llevaron a El Cairo para su educación. Hace aproximadamente un año la trajeron a Londres, donde conoció al mayor Drus. El joven, por cierto, parece ser bastante impulsivo en sus relaciones amorosas, pues a las 6 semanas de conocerla, se anunció su compromiso. Sin duda, contó con la plena aprobación de la señora Drus, pues conociendo los hábitos extravagantes de su hijo, y sus numerosas deudas, debió de ser evidente para ella, que una esposa rica era una necesidad para él. El matrimonio, creo, iba a tener lugar esta temporada, pero teniendo en cuenta las desafortunadas atenciones del joven hacia la señorita Cunier, y el fervor que está poniendo en su búsqueda, diría que es extremadamente dudoso que llegue a celebrarse ese enlace. El mayor Drus desea verlo, señor, dijo un empleado en ese momento, abriendo la puerta que conducía a la oficina exterior. Muy bien, hágale pasar, dijo el señor Dyer. Luego se volvió hacia Loveday. Por supuesto que le he hablado de usted, y está muy ansioso por llevarla a la recepción de su madre esta tarde, para que pueda echar un vistazo a la casa. Se interrumpió,
teniendo que levantarse y saludar al mayor Drus, quien en ese momento entró en la habitación. Era un joven alto y apuesto, de unos 27 o 28 años, bien vestido de pies a cabeza, con bigote encerado, orquídea en el ojal, guantes ligeros de cabritilla y botas de charol. Sin duda, no había nada en su apariencia que corroborara su declaración al señor Dyer, de que no había pegado ojo en toda la noche y que, de hecho, otras 24 horas de esta terrible incertidumbre lo llevarían a la tumba. El señor Dyer le presentó a la señorita Brooke, y ella expresó su simpatía por el mayor, en relación con el doloroso asunto que llenaba sus pensamientos. «Es muy amable de su parte», respondió el joven con una voz lenta y suave, agradable de escuchar. «Mi madre recibe a los invitados esta tarde, de 4:30 a 6:30, y me alegraría mucho que me permitiera invitarla a nuestra casa, y presentarle a la gente tan curiosa que, de alguna manera, hemos logrado reunir a nuestro alrededor». «¿Gente curiosa?», repitió Loveday extrañada. «Sí, judíos, turcos, herejes e infieles, todos están allí. Cada semana, una nueva importación del Cairo». «La señora Drus es una mujer generosa y benévola», intervino el señor Dyer. «Todas las nacionalidades se reúnen entre las paredes de su casa». «¿Era su madre una mujer generosa y benévola, señor Dyer?», preguntó el joven, con voz cortante. «Bueno, pues agradezca a la providencia que no lo fuera, y admita que no sabe nada al respecto. Señorita Brooke», continuó, volviéndose hacia Loveday. «Le he traído mi coche de punto, son casi las 4:30, y hay unos buenos 20 minutos en coche, desde aquí hasta Portland Place. Si está lista, estoy a su disposición». El coche del mayor Drus estaba esperando ante la puerta de las oficinas del señor Dyer, y Loveday y el joven mantuvieron una conversación fluida durante los 20 minutos de viaje, desde Lynch Court hasta Portland Place. El mayor inició la charla de manera franca y sencilla. «Mi madre», dijo, «se enorgullece de tener gustos cosmopolitas, y ahora mismo somos muy cosmopolitas. Incluso nuestros sirvientes representan diversas nacionalidades. El mayordomo es francés, los dos lacayos italianos, las criadas, creo, son algunas alemanas, otras irlandesas, y no me cabe duda de que si entrara en la cocina, encontraría el personal compuesto en parte por escandinavos, en parte por isleños de los mares del sur. Encontrará las demás partes del mundo, plenamente representadas en el salón». Loveday tenía una pregunta directa que hacer. «¿Está usted seguro de que la señorita Cunier no tenía amigos en Inglaterra?». «Seguro. No tenía ni un solo amigo, fuera de casa de mi madre, la pobre. Me dijo más de una vez que estaba sola en el mundo». Se interrumpió un momento, como si lo asaltara un triste recuerdo, y luego añadió: «Le pegaré un tiro a ese Cassimi, créame, si no la encuentran en 24 horas. Personalmente, preferiría acabar con ese bruto de esa manera, que entregarlo a la policía». Su rostro se puso rojo intenso, y de repente hubo un destello en sus ojos, pero a pesar de todo, su voz era suave, lenta y sin emoción, como si no estuviera hablando de nada más serio que cazar una perdiz. Hubo una breve pausa, luego Loveday hizo otra pregunta. «¿La señorita Cunier es católica o protestante? ¿Me lo puede decir?». El mayor pensó por un momento, y luego respondió: «Por Dios que no lo sé. A veces asistí a una pequeña capilla, en South Savile Street. La he acompañado a veces hasta la puerta de la iglesia, pero no podría decir si era un lugar de culto católico, protestante o pagano. Pero, no creerá que...». «Aquí estamos, en Portland Place», interrumpió Loveday. «Los salones de la señora Drus ya están llenas, a juzgar por la larga fila de carruajes». «Señorita Brooke», dijo el mayor de repente, recordando sus responsabilidades. «¿Cómo la presento? ¿Qué papel asumirá esta tarde?». «No me presente al principio», respondió Loveday. «Lléveme a un rincón tranquilo, donde pueda ver sin que me vean. Más tarde, cuando haya tenido tiempo de echar un vistazo,
le diré si es necesario presentarme o no. Esta tarde habrá una muchedumbre, sin duda, dijo el mayor Drus, mientras entraban en la casa, uno al lado del otro. Escuche, eso es árabe, lo oirá entre ráfagas de francés y alemán toda la tarde. El contingente egipcio parece estar al máximo hoy. Pase por esta puerta lateral, y nos abriremos paso hasta esa gran palmera. Mi madre seguro que está en la puerta principal. Los salones estaban abarrotados de extremo a extremo, y el avance del mayor Drus, mientras guiaba a Lovethey a través de la multitud, se vio obstaculizado por apretones de manos, y el intercambio de cortesías con los invitados de su madre. Finalmente, llegó a la palmera que se alzaba en una gran maceta china, y allí, medio oculta tras las verdes hojas, colocó una silla para la señorita Brooke. Desde ese rincón tranquilo, Lovethey podía tener una buena vista de ambos salones. No llame la atención parándose a mi lado, le susurró al mayor. Él respondió a su susurro con otro. Ahí está Cassini, ¿lo ve?, dijo. Está de pie, hablando con esa hermosa mujer del vestido verde pálido. Es Lady Gwyn. Y ahí está mi madre, y ahí está Dolly, quiero decir la princesa, sola en el sofá. No puede verla ahora por la multitud. Bien, me voy, pero si me necesita, solo haga un gesto, y volveré junto a usted. Era fácil ver que esa tarde había acudido mucha gente elegante a los salones de la señora Drus. Todos los visitantes, en cuanto estrechaban la mano de la anfitriona, se dirigían al sofá de la princesa, y allí, esperaban pacientemente, hasta que se presentaba la oportunidad de ser presentados a su Alteza Real. A Lovethey le resultó imposible obtener más que un breve vistazo de ella, y por eso transfirió su atención al señor Hafiz Cassimi, a quien el mayor Drus había mencionado con un lenguaje tan poco ceremonioso. Era un hombre moreno, de rasgos bien definidos, con ojos negros y audaces, y labios que solían abrirse de vez en cuando, no para sonreír, sino como si solo fuera para mostrar una doble hilera de relucientes dientes blancos. Su atuendo europeo parecía no sentarle bien, y Lovethey imaginó que esos ojos negros, y esa doble hilera de dientes blancos, habrían quedado mejor bajo un turbante o un fez. De Cassimi, su mirada se desvió hacia la señora Drus, una mujer alta y robusta, vestida de terciopelo negro, y con el cabello, que parecía decolorado o empolvado, recogido en un moño alto. Le dio a Lovethey la impresión de que la señora Drus era un producto esencialmente moderno de la sociedad moderna, la mujer que combina en una sola persona, la filántropa trabajadora, con la dama mundana y elegante. Al disminuir la afluencia de gente, Lovethey dejó su puesto cerca de la puerta, y comenzó a recorrer la sala. De los fragmentos de conversación que llegaban a ella, Lovethey podía deducir que la enérgica dama estaba organizando un gran concierto benéfico, a la vez que impulsaba los intereses de un gran baile, que pronto darían los oficiales del regimiento de su hijo. Aquel era un caluroso día de junio, y a pesar de las persianas cerradas y las ventanas abiertas, el calor en los salones era sofocante. El mayordomo, un francés, menudo, moreno y delgado, se abrió paso entre la multitud, hasta una ventana a la derecha de Lovethey, para abrirla y dejar entrar un poco más de aire. El mayor Drus siguió los pasos del mayordomo, hasta llegar al lado de Lovethey. Señorita Brooke, ¿quiere pasar a la habitación de al lado, a tomar un té? Seguro que se siente casi asfixiada aquí. Se interrumpió, y añadió en voz baja. Espero que haya mantenido la vista puesta en Cassimi. ¿Ha visto alguna vez en su vida un tipo de aspecto más repelente? Lovethey respondió a sus preguntas por orden. No quiero té, gracias, dijo, pero me alegraría que le dijera a su mayordomo que me traiga un vaso de agua. ¿Está ahí, a su lado? Sí, he estado observando al señor Cassimi, y debo admitir que no me gusta su sonrisa. El mayordomo trajo el agua. El mayor Drus, para su disgusto, fue abordado simultáneamente por dos damas, una, ansiosa por saber si se había recibido alguna noticia de la señorita Cunier, la otra, ansiosa por saber si se había elegido un presidente distinguido para la misión Aren. Poco después de las 6,
los salones comenzaron a vaciarse un poco, y al cesar las presentaciones a la princesa, Lovelace pudo verla por fin claramente. Presentaba una imagen impactante, semireclinada en un sofá, con dos doncellas egipcias, de piel oscura y túnicas blancas, de pie detrás de ella. El mayor difícilmente habría encontrado un apodo más desafortunado que Dolly, para esta belleza oriental, de tez aceitunada, ojos brillantes, y extravagante opulencia en su atuendo. La reina de Saba sería mucho más apropiado, pensó Lovelace. Su presencia convierte un sofá, común y corriente, en un trono, y este salón en un palacio de las 1001 noches. Desde su asiento, le resultaba difícil distinguir los detalles del vestido de la princesa. Solo podía ver que una suave seda anaranjada se enrollaba en la parte superior de sus brazos, y caía de sus hombros como alas colgantes, y que aquí y allá brillaban joyas entre sus pliegues. Su espeso cabello negro estaba recogido con horquillas enjolladas y una banda de perlas, y joyas similares adornaban su esbelta garganta y muñecas. ¿Está usted muda de admiración?, dijo el mayor, de nuevo a su lado, con un tono ligeramente sarcástico. Esas cosas son muy atractivas y efectivas al principio, pero después de un tiempo. No terminó la frase, se encogió de hombros y se alejó. Un pequeño reloj, sobre una mesita, dio las 6:30. Un carruaje tras otro se alejaba de la puerta, y la multitud que bajaba dificultaba el paso por las escaleras. Eran las 7:15, y se había dado el último apretón de manos. La señora Druce, con aspecto acalorado y cansado, se había hundido en una silla a la derecha de la princesa, inclinándose ligeramente hacia adelante, para facilitar la conversación con ella. A la izquierda de la princesa, Lady Gwyn había tomado una silla, y estaba conversando con Hafid Kasimi, que estaba a su lado. Evidentemente, estos cuatro se llevaban muy bien. Lady Gwyn había dejado descuidadamente su gran sombrero de ala ancha, sobre una silla a su izquierda, y se abanicaba con una hoja de palma. La señora Druce, haciendo una seña al mayordomo, le pidió que les trajera una copa de clarete. Nadie parecía observar a Lovelace, todavía sentada en su rincón junto a la gran palmera. Hizo una señal al mayor, quien permanecía de pie, mirando con descontento desde una de las ventanas. Es un grupo muy interesante, dijo Lovelace. Ahora, si quiere, puede presentarme a su madre. Con mucho gusto, dijo el mayor, volviéndose hacia ella. ¿Y bajo qué nombre debo presentarla? Por mi propio nombre, respondió Lovelace. Pronuncie cada palabra con mucha claridad, y alce un poco la voz, para que todos puedan oírlo. Y luego, por favor, añada mi profesión, y diga que estoy aquí a petición suya, para investigar las circunstancias relacionadas con la desaparición de la señorita Cunier. El mayor Druce parecía asombrado. Pero, ¿ha visto algo? ¿Ha averiguado algo?, balbució. ¿No cree que será mejor mantener su identidad en secreto un poco más? No se detenga a hacer preguntas, dijo Lovelace bruscamente. Ahora, en este mismo instante, haga lo que le pido, o perderá la oportunidad. El mayor, sin más dilación, acompañó a Lovelace al otro lado de la habitación. La conversación entre los cuatro amigos se había generalizado y animado, y tuvo que esperar un minuto, más o menos, antes de poder hablar con su madre. Durante ese minuto, Lovelace permaneció un poco atrás, con Lady Gwyn y Kasimi a su derecha. Quiero presentarles a esta dama, dijo el mayor, cuando una pausa en la conversación le dio la oportunidad. Esta es la señorita Lovelace Brooke, detective, y está aquí a petición mía, para investigar las circunstancias de la desaparición de la señorita Cunier. Pronunció las palabras lentamente y con claridad. Un silencio absoluto cayó por un momento sobre el grupo, e incluso el mayordomo, que en ese momento entraba con las copas de clarete, se detuvo en la puerta. Entonces, simultáneamente, una mirada pasó de la señora Druce a Lady Gwyn, y de Lady Gwyn a la señora Druce. Luego, también simultáneamente, los ojos de ambas damas se posaron, aunque solo por un instante, en el gran sombrero que yacía sobre la silla.
Lady Gwyn se puso en pie de un salto, y agarró su sombrero, poniéndoselo rápidamente, sin siquiera mirarse al espejo. Debo irme enseguida, ahora mismo, dijo. Le prometí a Charlie que volvería poco después de las 6, y ya son más de las 7. Señor Cassimi, ¿me acompaña a mi carruaje? Y tras despedirse a toda prisa de la princesa y su anfitriona, la dama salió de la habitación, seguida por el señor Cassimi. El mayordomo, que todavía estaba en la puerta, se hizo a un lado para dejar pasar a la dama, y luego, aún con la bandeja en sus manos, la siguió fuera de la habitación. La señora Druce respiró profundamente, y se volvió hacia Loveday. Me tomó un poco por sorpresa, comenzó. Pero entonces, la princesa se levantó repentinamente del sofá. «Excusez-moi, je suis très fatiguée», le dijo en excelente francés a la señora Druce, y ella también salió de la habitación, lanzando, al pasar, lo que a Loveday le pareció una mirada ligeramente desdeñosa hacia el mayor. Le siguieron sus dos asistentes, una con su abanico y la otra con sus cojines. La señora Druce se volvió nuevamente hacia Loveday. «Sí, confieso que me tomó un poco por sorpresa», dijo, con un tono ligeramente más relajado. «No estoy acostumbrada a la presencia de detectives en mi casa. Pero ahora dígame qué piensa hacer, cómo piensa empezar sus investigaciones. ¿Registrando la casa y mirando por todos lados? ¿O quizá prefiere interrogar a los sirvientes? Disculpe la pregunta, pero la verdad es que estoy bastante perdida, no tengo ni la más remota idea de cómo se suelen llevar a cabo estas investigaciones». «No pienso investigar mucho esta noche», respondió Loveday con formalidad, «pues tengo asuntos muy importantes que atender antes de las 8 de la noche. Solo le pediré que me permita ver la habitación de la señorita Cunier. 10 minutos serán suficientes, después, no creo que necesite molestarla más». «Claro que sí», respondió la señora Druce. «Encontrará la habitación exactamente como la dejó Lucy, nada ha sido tocado». Se volvió hacia el mayordomo, que para entonces ya había regresado, y le pidió en francés que llamara a la doncella, y le dijera que acompañara a la señorita Brooke a la habitación de la señorita Cunier. Los 10 minutos, que Loveday había dicho que le bastarían para inspeccionar la habitación, se extendieron a 15, pero los 5 minutos adicionales, no los empleó en revisar cajones y cajas. La criada, una joven agradable y elocuente, hizo sonar sus llaves, y abrió todas las cerraduras, sin mostrarse reacia a participar en los chismes, que Loveday se las ingeniaba para iniciar. Ella respondió libremente a una variedad de preguntas que Loveday le hizo, respecto a la señorita Cunier y sus hábitos generales. Luego, la conversación se desvió hacia otros miembros de la casa de la señora Druce. Si Loveday tenía, como había dicho, asuntos importantes que tratar esa noche, ciertamente los abordó de una manera extraña. Tras dejar la habitación de la señorita Cunier, salió directamente de la casa, sin dejar ningún mensaje, ni para la señora Druce ni para su hijo. Recorrió Portland Place con tranquilidad, y tras asegurarse de que nadie la vigilaba, detuvo un coche de punto, y le pidió al chófer que la llevara a Chez Madame Céline, una elegante sombrerería en Old Bond Street. En casa de Madame Céline, pasó casi media hora, dando muchas y minuciosas instrucciones, para confeccionar un sombrero, que una vez terminado, seguramente no se compararía con nada en términos de sombreros. Desde casa de Madame Céline, el coche de caballos la trasladó a una funeraria, en la esquina de South Savile Street, y allí pasó unos breves 10 minutos, conversando con el propio empresario de pompas fúnebres, en su pequeño salón trasero. Desde la funeraria, se dirigió a su casa en Gower Street, y luego, antes de quitarse el sombrero y el abrigo, escribió una breve nota al mayor Druce, pidiéndole que se reuniera con ella, a la mañana siguiente, a las 9 en punto, en Eglax, la confitería de South Savile Street. Ella dejó esta nota al cuidado del taxista, pidiéndole que la entregara en Portland Place, en su camino de regreso a su puesto. «¿Qué manera tan rara de hacer las cosas tiene esta gente?», dijo el mayor, al abrir y leer la nota. «Supongo que debo acudir a la cita, maldita sea. No creo que haya descubierto nada,
quedándose quieta en un rincón un par de horas. Y estoy seguro de que no le prestó a esa bestia de Cassimi ni la cuarta parte de la atención que les dedicó a los demás. Sin embargo, a pesar de sus quejas, el mayor cumplió con su cita, y a las 9 de la mañana siguiente, le estrechó la mano a la señorita Brooke en la puerta de Eglax. «Buenos días, mayor Druce», le dijo Loveday. «Solo quiero que venga unas puertas más allá, a la iglesia protestante francesa, a la que a veces ha acompañado a la señorita Cunier». En la puerta de la iglesia, Loveday se detuvo un momento. «Antes de entrar», dijo, «quiero que me prometa que, pase lo que pase, por muy sorprendido que se sienta, no hará ningún ruido, ni siquiera abrirá los labios hasta que salgamos». El mayor, muy desconcertado, hizo la promesa requerida, y uno al lado del otro, los dos entraron en la iglesia. La iglesia era poco más que una gran sala. En el extremo más alejado, en medio de la nave, estaba el púlpito, e inmediatamente detrás de éste, había una plataforma baja, rodeada por una barandilla de bronce. Detrás de esta barandilla, con toga negra, se encontraba el pastor de la iglesia, y delante de él, sobre cojines, estaban arrodilladas dos personas, un hombre y una mujer. Estas dos personas y un anciano, el sacristán, constituían toda la congregación. La ubicación de la iglesia, entre tiendas y estrechos patios traseros, había obligado a cubrir cada ventana con vidrieras opacas. Por consiguiente, estaba tan oscura que, al entrar desde el exterior, el mayor, deslumbrado aún por el sol, no podía distinguir lo que sucedía al fondo. El sacristán se acercó, y les ofreció un asiento. Loveday negó con la cabeza. Se irían enseguida, dijo, y preferían quedarse donde estaban. El mayor empezó a asimilar la situación, y quiso decir algo, pero Loveday se llevó un dedo a los labios, y lo miró con el ceño fruncido. El servicio nupcial llegó a su fin. El pastor extendió sus brazos, y pronunció la bendición. El hombre y la mujer se levantaron, y procedieron a seguirlo a la sacristía. La mujer vestía una larga capa de viaje color paloma. Llevaba un gran sombrero, del que caía un velo blanco y delicado, que ocultaba por completo su rostro. El hombre era pequeño, moreno y delgado, y al pasar a la sacristía junto a su novia, el mayor lo identificó de inmediato, como el mayordomo de su madre. «Pero si es Lebrun», susurró, aún más alto que antes. «¿Por qué, en nombre de Dios, me ha traído aquí para ver cómo se casa ese tipo?» «Será mejor que salga afuera si no puede quedarse callado», dijo Loveday con severidad, y mientras hablaba, lo condujo fuera de la iglesia. Afuera, la calle South Saville estaba llena del tráfico de primera hora de la mañana. «Volvamos a Eglax», dijo Loveday, «y tomemos un café. Allí le explicaré todo lo que desea saber». Pero antes de que pudieran traerles el café, el mayor había hecho al menos una docena de preguntas. Pero Loveday las dejó a un lado. «Todo a su tiempo», dijo, «está omitiendo la pregunta más importante de todas. ¿No tiene curiosidad por saber quién era la novia que Lebrun ha elegido?» «No creo que me importe en lo más mínimo», respondió él, con indiferencia. «Pero ya que quiere que le pregunte, ¿quién era ella?» «Lucy Cunier, la secretaria de su madre», respondió Loveday. «¿Qué dice?», gritó el mayor, poniéndose en pie de un salto, y profiriendo una exclamación que no es posible reproducir. «Tranquilo», dijo la señorita Brooke, «no se enfade. Siéntese y se lo contaré todo. No, no es culpa de su amigo Cassimi, así que no tiene por qué amenazarlo con dispararle. La chica se ha casado con Lebrun por voluntad propia, nadie la ha obligado». «¿Lucy se casó con Lebrun por voluntad propia?», repitió el mayor Druce, palideciendo, y buscando a tientas su silla. «¿Quiere azúcar?», preguntó Loveday, revolviendo el café que en ese momento trajo el camarero. El mayor no contestó, y permaneció en silencio, ceñudo y pensativo. «Sí, en efecto», continuó la señorita Brooke, al cabo de un rato. «Lucy se casó con Lebrun por voluntad propia».
Aunque supongo que quizá no habría estado tan dispuesta a coronar su felicidad, si a la princesa Dulabey no le hubiera interesado tanto que lo hiciera. ¿A Dolly le interesaba que Lucy se casara con Lebrun? Preguntó escéptico el mayor. No me interrumpa, y déjeme contarle la historia a mi manera, luego puede hacer todas las preguntas que quiera. Para empezar por el principio, Lucy se comprometió con Lebrun al mes de llegar a casa de su madre, pero guardó el secreto cuidadosamente, incluso a los sirvientes. Pero hace aproximadamente un mes, se vio obligada a revelárselo en confianza a la señora Druce, para defenderse de la acusación de haber intentado atraer la atención de usted. No había nada sorprendente en este compromiso, ambos estaban solos y en un país extranjero, hablaban el mismo idioma, y sin duda tenían muchas cosas en común. Sus relaciones amorosas parecen haber transcurrido con normalidad, hasta que usted llegó a casa de permiso, y el bonito rostro de la joven atrajo su atención. Su evidente admiración por ella perturbó la paz de la casa. La princesa se alarmó al ver menguar su devoción por ella. Lebrun comenzó a imaginar que la actitud de Lucy hacia él había cambiado. Y su madre se preocupó, porque ansiaba para usted un matrimonio adecuado. Además, surgieron complicaciones adicionales, debido a que el señor Cassimi comenzó a ser también sensible a los encantos de la joven suiza, y existía el peligro de que ustedes dos se convirtieran en rivales. En ese momento, Lady Gwyn, como amiga íntima de su madre, decidió intervenir, y las tres damas en consejo acordaron que Lucy, de alguna manera, debía ser eliminada del camino. Querían evitar que usted o el señor Cassimi se vieran envueltos en un conflicto abierto. Pero la principal preocupación de su madre es que arruinara sus perspectivas matrimoniales con la princesa Dulabey. Aquí, el mayor hizo un movimiento ligeramente impaciente. Loveday continuó. Fue la princesa quien resolvió la cuestión de cómo hacerlo. Expresó su disposición a otorgarle 1000 libras a Lucy el día de su boda con Lebrun y colocarla después como una modista de sombreros de moda en París. Tras esta generosa oferta, todo lo demás pasó a ser mero detalle. Lo principal era librarse de la señorita Cunier y asegurarse de que usted no pudiera encontrarla, e inducirla en el último momento a que abandonara a Lebrun. Su ausencia de casa, en un viaje de 3 días, les brindó la oportunidad deseada. Lady Gwyn le confió este plan a su modista de sombreros, Madame Selin, y ésta consintió en recibir a Lucy en su casa, recluirla en una habitación del piso superior, y al mismo tiempo, enseñarle la profesión de modista de sombreros. Creo que ya sabe el resto. Una tarde, Lucy sale de casa sigilosamente, sin equipaje, sin llamar a ningún taxi, cortando así una vía muy obvia de rastreo. Madame Selin la recibe y la esconde, una hazaña nada difícil de lograr en Londres, sobre todo, si a quien hay que esconder es una secretaria extranjera, a quien rara vez se ve en la calle y que no deja ninguna fotografía. Supongo que fue Lebrun quien tuvo el descaro de abrir mi cajón y apropiarse de esa fotografía, dijo el mayor. Ojalá hubiera sido Cassimi, podría haberle retado. Pero uno se siente bastante pequeño al descubrir que ha sido el rival del mayordomo de su madre. Creo que puede felicitarse de que Lebrun no haya hecho nada peor que abrir su cajón y apropiarse de esa fotografía, repuso Loveday. Nunca vi a un hombre dirigirle una mirada de odio más mortífera a otro que la que Lebrun le lanzó ayer por la tarde, en el salón de su madre. Fue esa mirada de odio la que atrajo mi atención hacia él y me puso en la pista, que ha terminado en la iglesia protestante suiza esta mañana. Cuénteme más sobre eso. Explíqueme, paso a paso, cómo descubrió todo esto, dijo el mayor. Todavía estaba pálido, casi como la mesa de mármol en la que estaban sentados, pero su voz había vuelto a su tono lento y suave que le era habitual. Con mucho gusto, dijo Loveday. La mirada que Lebrun le dirigió, al cruzar la habitación para abrir la ventana, fue el primer indicio. Al ver esa mirada, me dije, hay alguien en ese rincón, a quien ese hombre odia con un odio mortal. Entonces usted se acercó a hablarme, y vi que era usted, a quien ese hombre estaba dispuesto a asesinar,
si se presentaba la oportunidad. Después de esto, lo observé con atención, no se me escapó ningún detalle de sus rasgos ni de su vestimenta, y noté, entre otras cosas, que en el dedo anular de su mano izquierda, medio oculto por un anillo más pretencioso, llevaba uno de plata antiguo y de aspecto curioso. Ese anillo de plata era la segunda pista. Ya veo. Y supongo que pidió ese vaso de agua a propósito, para ver más de cerca el anillo, intervino el mayor. Así es, y descubrí que era un anillo ginebrino de fabricación antigua, uno que no había visto desde que era niña, y jugaba con uno, que mi vieja niñera suiza solía usar. Ahora debo contarle un poco de historia ginebrina, antes de que pueda entender lo importante que fue para mí, el descubrimiento de ese anillo de plata. Echalets, el pueblo donde nació Lucy, y donde su padre tenía una relojería, es famoso desde hace mucho tiempo, por sus joyerías y relojerías. Sin embargo, ambos oficios no se fusionaron hasta hace unos 100 años, cuando la corporación del pueblo aprobó una ley, que decretaba que debían unirse en un gremio para el bien común. Para celebrar esta fusión de intereses, los joyeros fabricaron una serie de anillos, consistentes en una banda lisa de plata, en la que dos manos, en relieve, se entrelazaban. Estos anillos se distribuyeron entre los miembros del gremio, y con el paso del tiempo, se han vuelto escasos y valiosos como reliquias del pasado. En algunas familias, se han transmitido como reliquias familiares, y con frecuencia han servido como anillos de compromiso, pues las manos entrelazadas, sin duda sugieren su idoneidad para este propósito. Cuando vi un anillo así en el dedo de Lebrun, naturalmente adiviné de quién lo había recibido. ¿Y qué le hizo descartar por completo a Cassimi como sospechoso?, preguntó el mayor Druce. No lo hice en ese momento, contestó Loveday. Solo lo marqué como dudoso, por así decirlo, y lo vigilé. Decidí intentar un experimento, que nunca antes había intentado en mi trabajo. Ya sabe de qué se trata. Vi a esas 5 personas, la señora Druce, la princesa, Lady Gwyn, el señor Cassimi y Lebrun, todos en la habitación, a pocos metros de distancia, y decidí intentar sorprenderlos. Entonces, le pedí a usted que anunciara mi nombre y profesión, para que cada una de esas 5 personas pudiera oírlo. En aquel momento, no pude, por más que lo intenté, entender cuál fue su motivo para hacerlo, intervino el mayor Druce. Mi motivo para hacerlo fue simplemente, por así decirlo, lanzar el grito repentino, el enemigo está sobre ustedes, y poner a cada una de esas 5 personas, a proteger su punto débil, si es que lo tenían. Le llamaré la atención sobre lo que siguió. El señor Cassimi permaneció indiferente e impasible, su madre y Lady Gwyn intercambiaron miradas, y ambas simultáneamente lanzaron una mirada nerviosa al sombrero de Lady Gwyn, que yacía en la silla. Mientras esperaba a que me presentara a la señora Druce, vi casualmente el nombre de Madame Céline en el forro del sombrero, y de inmediato concluí que Madame Céline debía tener un papel importante en el asunto. Una conclusión que se confirmó cuando Lady Gwyn agarró apresuradamente su sombrero, y se marchó con la misma rapidez. Entonces, la princesa se levantó apenas menos bruscamente, y salió de la habitación. Y Lebrun, que estaba en la puerta a punto de entrar, también se dio la vuelta. Cuando regresó, 5 minutos después, se había quitado el anillo del dedo, así que ahora no tenía ninguna duda de cuál era su punto débil. Es maravilloso, parece un cuento de hadas, dijo el mayor con voz pausada. Por favor, continúe, señorita Brooke. Después de esto, prosiguió Loveday, mi trabajo se simplificó muchísimo. Me importaba un bledo ver la habitación de la señorita Cunier, pero me interesaba mucho hablar con la doncella de la señora Druce. Le sonsaqué el importante hecho de que Lebrun se marchaba inesperadamente al día siguiente, y que sus maletas estaban empacadas y etiquetadas para París. Después de salir de su casa, fui a casa de Madame Céline, y allí, como una especie de pretexto, encargué un sombrero muy elaborado. Elogié con entusiasmo los sombreros que tenían en exposición, y mientras daba instrucciones detalladas sobre el que necesitaba, obtuve la información de que Madame Céline había contratado recientemente a una nueva sombrerera,
con una gran habilidad artística. Ante esto, pedí permiso para ver a esta nueva sombrerera, y darle instrucciones especiales sobre mi sombrero. Mi solicitud fue remitida a Madame Céline, quien pareció muy molesta, y me informó de que sería inútil que viera a esta nueva sombrerera. No podía cumplir más órdenes, ya que se marchaba al día siguiente a París, donde tenía intención de abrir un establecimiento por cuenta propia. La conclusión era clara. Lebrun y esta nueva sombrerera partían para París el mismo día. Por tanto, no era descabellado suponer que partirían juntos, y que antes se celebraría una pequeña ceremonia, en la iglesia protestante suiza, a la que la señorita Cunier asistía ocasionalmente. Esta conjetura me llevó al funerario de South Savile Street, quien, además, también es sacristán de la pequeña iglesia. Por él, supe que se celebraría una boda en la iglesia, a las 9:15 de la mañana siguiente, y que los nombres de los contrayentes eran Pierre Lebrun y Lucy Cunin. —¿Cunin? —exclamó el mayor sorprendido. —Sí, ese es el verdadero apellido de Lucy. Parece que Lady Gwyn la rebautizó como Cunier, porque decía que la pronunciación inglesa de Cunin le resultaba irritante. La gente insistía en añadir una G después de la N. La presentó a la señora Druce, bajo el nombre de Cunier, olvidando quizás el verdadero nombre de la chica, o considerándolo un asunto sin importancia. Este hecho, sin duda, disminuyó considerablemente el temor de Lebrun a ser descubiertos, al obtener su licencia matrimonial y entregársela al pastor suizo. Quizás le sorprenda un poco mi conocimiento de los hechos, que le relaté al principio de nuestra conversación. Los conocí a través de Lebrun esta mañana. A las 8:30 acudí a la iglesia, y lo encontré allí, esperando a su novia. Se alteró muchísimo al verme, y pensó que iba a hacerle caer a usted sobre él, y arruinar sus preparativos de boda en el último momento. Le aseguré lo contrario, y su versión de los hechos es la que le he transmitido. Sin embargo, si pasé por alto algún detalle de la historia, no tengo duda de que la señora Druce o la princesa se lo proporcionarán, ahora que ha terminado toda necesidad de secreto. El mayor se puso los guantes, el color había vuelto a su rostro, y había recuperado sus modales suaves. No creo necesario, dijo lentamente, molestar a mi madre ni a la princesa. Y me alegraría, si tiene la oportunidad de aclararlo, que quedara bien entendido, que solo tomé medidas en este asunto, por mera amabilidad hacia una joven extranjera y sin amigos. Ahora deberá disculparme, pero tengo algo de prisa. Buenos días, señorita Brooke. Lovelace vio cómo el joven abandonaba el local, y subía a un coche de punto que partió de inmediato. Con una sonrisa, Lovelace se puso cómoda, y pidió otra taza de café. Ahora, que el caso de la misteriosa desaparición de la joven suiza se había resuelto felizmente, podía relajarse un poco. Aunque no por mucho tiempo, porque, probablemente, una nueva investigación la estaba esperando ya, en la oficina del señor Dyer. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.